Adelante, doctor. Gracias por venir. No, Tata ya tiene... Muchísimas gracias. Yo ya he hecho llegar por escrito mis observaciones, por lo cual voy a repetir las que para mí son más relevantes. Bien, en primer lugar, estoy en absoluto desacuerdo con el mecanismo de remoción. Y estoy en absoluto desacuerdo porque si releemos las actas de la Convención Constituyente del 94, vamos a ver que expresamente se dice que el Defensor General y el Procurador General van a constituir, es decir, la Defensoría, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal van a constituir órganos extrapoder. Y la Constitución, esto lo puede ver cualquiera que lo lea, los enuncia como autoridades de la nación. A mí me parece que remover a una autoridad de la nación con un mecanismo que no entiendo qué es, porque no sé si es una ley, no entiendo, y que le da audiencia al interesado, pero no le da derecho de defensa, defensa es otra cosa, audiencia no es defensa, tiene el siguiente problema. Juicio es república, juicio es democracia. Si se remueve a una autoridad de la nación, no se la puede remover sin contradictorio. No es que vamos todos caminando juntos hacia el sistema acusatorio y acá lo eliminamos. Yo creo que este artículo es el más grave porque para mí es inconstitucional. Además es innecesario. Si se puede perfectamente, o sea, no, también el Poder Ejecutivo puede pedir el juicio político, no hay problema. O sea, si se puede, y no es menos rápido. No lo entiendo. Y me parece que que provoca una grave lesión a la defensa y al fiscal. O sea, a la defensoría, no voy a decir defensoría y no Ministerio Público de la Defensa porque es muy largo. Voy a decir defensoría y fiscalía, que provoca un grave daño. Porque lo que ustedes no saben, y esta ley lamentablemente vuelve a cristalizar, es que nosotros vivimos luchando porque los jueces nos respeten y nos consideren y sepan que la Constitución del 94 pergeñó un sistema de administración de justicia que tenía 3 pilares: el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. 3 pilares con sus cabezas en igualdad de condiciones. Acá parece ser que después voy a hablar del tema de la cláusula transitoria. Tenemos un pilar que es intocable, otro pilar que aparentemente hizo cosas mal, y un segundo pilar, la Defensoría, a quien nadie le puede decir que hizo nada mal, todo lo contrario, pero que igual está incluida en la bolsa. ¿Por qué digo esto? Cláusula transitoria. Yo me siento ofendida por esa cláusula. Yo, mis colaboradores, la institución. ¿Por qué? Porque, mire, vamos a hacer números. En todo ese lapso, yo nombré ahora no tengo la hojita, pero son más o menos 207 funcionarios. ¿Y por qué los nombré? Porque si no hubiera nombrado secretarios letrados, que solo los puedo nombrar yo, porque en verdad son los secretarios que cobran como juez de primera instancia y solo los tiene el procurador, el defensor y la Corte. Si no, no hubiera habido juicios de lesa humanidad. Porque ellos son los que llevaron sobre sus hombros todo el peso de los juicios, defendiendo a los acusados. ¿Y por qué? Porque los defensores, usted sabe cómo es en el interior del país, la justicia federal, o eran amigos, o eran parientes, o habían sido perseguidos políticos, o tenían un familiar desaparecido. Entonces, tuvimos que sacar a la cancha a chicos muy jóvenes, muy aguerridos, que fueron, y esto se puede ver en las actas de los juicios, quienes llevaron adelante los juicios, haciendo defensas dignas. Y ahí tuvimos al principio, y por eso la figura del defensor general no puede ser una figura frágil.
nos criticaban las organizaciones de derechos humanos porque decían que defendíamos muy bien. La doctora Diana Conti presentó un proyecto de ley, para que vean que esto no tiene nada que ver con lo partidario. La doctora Diana Conti presentó un proyecto de ley que prohibía que la defensa defendiera acusados de lesa humanidad, que por suerte no prosperó, porque si no, no hubiera habido juicios, porque usted, un abogado particular, no puede obligarlo. Y por otro lado, también nos atacaban no solo las organizaciones de derechos humanos, que decían que defendíamos demasiado bien, sino del otro lado, diciéndonos que nosotros, o sea, nos costó mucho ganar la confianza hasta que advirtieron cómo se trabajaba. Para eso sirven. Sin embargo, yo, desde mucho antes de la ley de ingreso democrático, establecí el concurso a la institución del Ministerio Público de la Defensa. Más del 90% de los funcionarios empleados hasta las ordenanzas entran por concursos. Vamos por todo el país, ciudad por ciudad, tomando concursos. Pero esto lo hacemos desde antes. Luego de todos los que nombramos con una franquicia, y ahí coincido, comparto la postura del senador País, por favor que lo vea el procurador del Tesoro, porque si no van a tener problemas por litigios, porque existía concretamente una cláusula que a mí no me gustó, que decía que la Procuración General, la Corte Suprema y yo podíamos nombrar sin concurso. ¿Yo qué hice? Reglamenté concurso. Y tengo 3 nombramientos de los 200 y pico que fueron directos. De gente que tomarle un concurso era absurdo, y puedo hacer nombre y apellido, y además que las necesitaba urgentemente. Ahora, la miran a la procuradora. Yo no sé lo que hizo, porque yo no conozco la gestión de la procuración. No sé ni quiénes son ni qué pasó. Me miran a mí, que de 210 tengo 3. Pero voy a decir quién es la primera persona que va a caer, que va a dejar cesante, y yo después voy a tener que sacar una resolución ratificándome a mí misma, porque como era una excepción, ya mi resolución es con fundamentos, una segunda ratificándome a mí misma. Alguno de ustedes la conoce, es la doctora Marcela Rodríguez. Ella es una de las personas que para ocuparse del programa de trata fue incorporada, exdiputada exactamente, pero experta en trata, autora de la ley de trata. Ella fue incorporada sin concurso porque me parecía una afrenta tomarle concurso a una persona así. Pero igual la tuve contratada un montón de tiempo. Y como ganó en nombre de la Defensoría un premio por la Embajada Británica, el día que estaba firmando el convenio, dije, no, es poco serio que siga contratada. Bueno, esas son las cosas que hacemos nosotros. A nosotros, entonces, ¿por qué tenemos que soportar una cláusula transitoria que todo el mundo acá me conoce o me puede conocer? Pero una señora que lea esto va a decir, esto es otra señora que nombra a cualquiera. Y ese no es mi caso. Si hay 2 leyes diferentes, ¿por qué una cláusula transitoria de esas características para mí? Yo no me merezco esa cláusula, porque además cualquiera puede ir y ver. Es más, la Auditoría General de la Nación auditó nuestra Secretaría de Concursos y vio cuán impecables son los concursos que se celebran en la Defensoría. Entonces, este tema para mí es particularmente irritante, y más irritante es porque a la Corte nunca la tocan. ¿Por qué? La Corte, mire, no aplica la ley de ingreso democrático. Siguen nombrando hermanos, hijos, hijas, familiares de todo laya y color. Se habilitan organismos nuevos, tampoco toman examen. Entran todos familiares, amigos, conocidos, y eso está bien. ¿Por qué está bien si lo hace la Corte y está mal si lo hacen los demás? Está mal para todos. Todos tenemos que entrar por concurso. Y cuando digo todos, digo todos. En el Estado, todos, ustedes también, todos. Todo aquel que gane un sueldo del Estado, primero debería darle un examen de idoneidad. Porque si no es muy fácil sentarse y decir, yo me voy a enojar con este, pero con este no, porque por ahora me conviene estar bien con este. Y la verdad es injusto. Yo no puedo dejar de decirlo porque me siento injustamente tratada. Como detalle, ni siquiera cumplieron con un artículo vigente de la ley orgánica que dice que cuando hay modificaciones en las leyes orgánicas, tanto de los fiscales
como nosotros, nos tienen que consultar previamente. A mí, yo no sé si le consultaron a la Procuración, a lo mejor sí. A mí nadie me consultó. Esa cláusula transitoria, que quizás sí es necesaria, no necesita una ley. Yo cuando me hice cargo de la Defensoría General, el anterior defensor tenía 9 pedidos de juicio político y me encontré con una defensoría donde la gente pasaba de ser del penúltimo cargo a ser jefe. Es más, se firmó una resolución ómnibus. Y yo analicé caso por caso y lo dejé sin efecto. O sea, no fue necesario una ley. Porque el problema con estas leyes es que sientan un precedente malo para la democracia. Bueno, de la remoción ya hablé. Ah, bueno, el otro tema es el mandato. El otro tema es el mandato. No, pero bueno, lo que pasa es que el otro tema me enojaba particularmente. No se le nota. Discúlpenme, No, yo soy está muy muy bien. expresiva, soy Está muy bien. defensora, siempre estoy alegando. Bueno, el tema del mandato, sinceramente, yo creo que los constituyentes, cuando pergeñaron un órgano extrapoder, pensaron que íbamos a ser exactamente igual a los ministros de la Corte Suprema. Entiendo que, primero que no entiendo por qué 5 y 2 es una suma casi caprichosa, porque si hubieran puesto primero el más corto y después el más largo tendría cierto sentido, pero 5 y después 2 no se entiende. Por otro lado, hay otros países que tienen, por ejemplo, un periodo de 5, un segundo periodo de 5, y cuando les vuelven a dar el acuerdo por tercera vez, ahí adquieren estabilidad hasta que cumplen la edad o son removidos por mal desempeño. Eso me parece algo lógico, pero yo que estoy en gestión, que vengo de la gestión, no es fácil modificar toda una estructura, sobre todo como las nuestras, que son estructuras federales. Tenemos no solo la ciudad de Buenos Aires, que todavía no se traspasó, sino todo el país. Y el país es muy grande y las realidades son muy distintas. Yo he venido luchando para que las defensorías provinciales, al igual que el artículo 120 de la Constitución Nacional, separen las defensas de la órbita del procurador y que sean organismos fuertes. El Defensor General de la Nación debe ser una autoridad de la Nación especialmente protegida, porque es el único ciudadano que por ley puede denunciar al Estado argentino ante los organismos internacionales. Yo creo que lo puede hacer cualquier abogado y cualquier defensor, pero al único al que la ley le otorga esa facultad es al Defensor General de la Nación. Por ende, debe ser conceptualizado como un defensor de derechos humanos y por ende merece la protección de un defensor de derechos humanos. Una persona que tiene que denunciar a los jueces de la Corte o a quien sea, a cualquier autoridad de la Nación, a cualquiera, al policía o al gobernador, lo primero que tiene que tener es estabilidad. Porque si va a estar dependiendo de caerle simpático y de juntar apoyos para que le den o no le den el acuerdo, ese va a ser un mal funcionario. Y esto no está hablando, no es sentido figurado. Realmente nosotros tenemos que litigar, tenemos numerosos litigios ante la Comisión y ante la Corte y tenemos el total reconocimiento por la labor, no yo, los defensores de la Corte Interamericana, de la OEA, de las Naciones Unidas, que nos muestran como un modelo a alcanzar, como un modelo, no digo perfecto, pero sí como un modelo que garantice el acceso a la justicia de los ciudadanos. A ver si encuentro. Bueno, lo primero ya se los dije que yo creo que tenían que haber hecho reformas por separado. Nos costó mucho lograr que hubiera 2 leyes. Respecto a los concursos, esto no es un tema demasiado importante, incluso nosotros podemos ampliarlo reglamentariamente. Nosotros habíamos puesto como requisito que los miembros del jurado fueran por concurso, porque me parecía lógico
que si iban a tomar examen, los examinadores hubieran brindado examen a su vez, es decir, que fueran personas formadas, y eso lo demostramos mediante que ellos hayan dado un examen. ¿Qué pasó? Este requisito se quita, y se pone solo un requisito de antigüedad de 10 años. Nosotros igual tenemos defensores de 10 años de antigüedad, porque ya desde el 98 se toma examen. Pero me parece que es como para reflexionar, porque no tenemos una enorme cantidad de defensores. Y además teníamos otros elementos que tenían que ver con género, origen geográfico, que tampoco fueron tenidos en cuenta. Y el otro argumento, que creo que lo podremos solucionar por reglamento, es, y me parece muy importante, es que dicen que solo el examen va a ser oral. Pero nosotros tenemos un montón de funcionarios que todavía solo trabajan de manera escrita. Por supuesto, usted me dirá porque la Cámara Federal de Casación tendría que celebrar audiencias orales si no las celebra, pero ellos tienen que escribir. Los recursos son todos escritos, ante la Corte la actividad es escrita. Yo también necesito saber cómo escriben. Lo lógico es, nosotros hacemos primero un examen escrito que tiene una gran ventaja, reserva absoluta de identidad. Y eso no se puede lograr en el examen oral, porque usted los ve y sabe quiénes son. El examen escrito, que además es requisito para luego dar el oral, si no aprueba el escrito no pasa el oral, es absolutamente, totalmente hecho en base a códigos alfanuméricos, o sea, nadie sabe qué examen está corrigiendo. Y eso es una garantía. Bueno, esto... Bueno, después lo demás es algo. La subrogancia de los magistrados deja una cláusula de escape. Si yo no utilizo magistrados en este momento, va a quedar acéfalo toda la región de Cuyo. En San Juan no hay magistrados. En Mendoza, uno de los magistrados, el doctor Pérez Cursi, fue nombrado camarista. La otra tuvo un mixoma en el corazón, que es un tumor benigno, tiene para 1 año de licencia, y el otro es un magistrado porque nunca se cubrió el cargo. Es decir, que si yo saco los magistrados, salvo, no sé, que mande un magistrado de Buenos Aires, que si yo le digo a uno de mis defensores que se tiene que ir a vivir a San Juan o a Mendoza, no creo que lo logre con mucha facilidad. El otro tema de funcionarios cubriendo dependencias, que a mí no me gusta, se hizo porque pienso que un funcionario, a quien yo puedo controlar, es mucho mejor que un abogado de la matrícula, a quien puedo controlar pero de manera indirecta. Entonces nosotros trabajamos con los abogados de la matrícula, tenemos convenios con todos los colegios públicos, pero para que intervengan en juicios, no para que se queden a cargo de una dependencia. Y tenemos, ojalá yo tuviera todos los magistrados que necesito. Me parece perfecto. Nuestros concursos duran promedio 11 meses. Es un plazo bajísimo. Pero después, ya sea porque están en el ministerio y no se mandan los pliegos, o por una razón o por otra, o porque se toma el concurso y nadie lo aprueba, tenemos vacante. Usted imagínese, todo San Juan y todo Mendoza. O sea, si yo no puedo utilizar los secretarios letrados, bueno, tendré que justificar en cada caso. Así, acá sí hay una cláusula de escape, pero yo no quiero que quede como algo disvalioso, sino que es algo... La subrogancia, me parece que cuando hablan de la subrogancia tendrían que decir siempre y cuando haya otro magistrado en un ámbito de 50 kilómetros a la redonda. Porque si no, va a pasar lo que está pasando con el Poder Judicial y nadie dice que los magistrados que hacen Tribunal Oral Nacional, una magistrada es magistrada de ese tribunal, luego también va a subrogar en Jujuy y también va a subrogar en San Luis. Cobra doble subrogancia, con lo cual gana más que el presidente de la Corte, pero está 2 días por semana en su lugar. Y no es como cuando yo le pago horas extras al empleado que se las obligo a cumplir. ¿Una interrupción, señor Bellito? Doctora, Sí.
Buen día. Usted sabe muy bien que respetamos su trayectoria. A ver, quiero entender sus reflexiones. La Defensoría es la que organiza los concursos para cubrir los cargos de defensores. Sí. Muy bien. Yo le aclaro lo siguiente. La Comisión de Acuerdos funciona responsablemente. Porque ¿sabe qué pasa? El Congreso, cada vez que llega un pliego, en menos de 20 días resuelve la audiencia pública, se saca dictamen. Prácticamente no hemos rechazado ningún pliego, salvo un caso excepcional, lamentable, de un candidato a cubrir el tribunal oral que venía con antecedentes de acoso del Ministerio Público, fiscal del Ministerio Público, que hasta vinieron las empleadas acá a la audiencia pública a hablar en contra de ese sujeto, que todavía está en el Ministerio Público. Y no sé si todavía se ha iniciado el juicio, la verdad que no sé. Uno no puede hacerle el seguimiento a todos los temas. ¿Qué quiero decir? Si el sistema de concurso funciona, las vacantes se cubren. No hay una traba del Congreso en... usted eleva el respectivo al Ministerio de Justicia, lo envían y acá nosotros hemos respondido permanentemente y con mucha responsabilidad cubriendo las necesidades y las demandas de la Defensoría como las del Ministerio Público. Así que quería aclarar este tema, porque si no, parecería que hay subrogantes porque hay una negligencia operativa, qué sé yo. Si usted va cubriendo las vacantes en función de los concursos y tarda 9 meses, la verdad el Consejo de la Magistratura, hace poco cubrimos la Cámara Federal de Mendoza, llevó 6 años cubrirla. 6 años. Si la Defensoría está 9 meses, está en un plazo con concurso y con antecedentes, está muy bien. La verdad que no sé por qué hay designaciones de subrogancia cuando debería haber titularidades. Ahora le explico. A ver. Yo no sé si usted recuerda, pero yo tuve una entrevista con usted hace muchos años y le pedí, por favor... 2003, ¿usted fue designada? No, 2008 estamos hablando. Y le pedí, por favor, que instara al Ministerio de Justicia porque no mandaba los pliegos al Congreso. Yo nada tengo que decir del Congreso. El problema no está en el Congreso. Pero hay elementos objetivos, acabo de decirle. Voy a tomar, por ejemplo, Mendoza. En Mendoza hay una terna que está hace años en el Ministerio de Justicia. Yo lo comprendo, porque los que integran esa terna, una es, no voy a hacer nombres, hija de un señor que está procesado por un delito de lesa humanidad en esa misma jurisdicción. Bueno, condenado, no sé. Otra es esposa de un exdefensor que también... Es decir, ¿qué pasa? Como no se cae la terna porque nadie renuncia, hace 5 años que está en el Ministerio de Justicia. Primer caso de Mendoza. Segundo caso, el doctor Pérez Cursi. El doctor Pérez Cursi fue nombrado, acaba de ser nombrado camarista. Es decir, por más rápido que yo haga, antes de 10 meses no voy a... El trámite total, por más que sea supersónico, es 1 año. Y la tercera persona es la que le digo que tuvo un tumor benigno en el corazón. No tengo más magistrados. Estoy hablando del interior del país. Las subrogancias en capital, si se prohíben estrictamente, perfecto, no se subrogará más. Solo magistrados, perfecto. Ahora, en el interior del país no se puede usar ese criterio, porque si se enferma el defensor de Río Grande en invierno, ¿cómo hace para ir el defensor de Ushuaia a subrogarlo? Lo que pasa en realidad es que terminan haciendo de juez, de defensores o de lo que sea, o de fiscales, los secretarios, porque es materialmente imposible, pero jamás, todo lo contrario, no solo con la actual gestión, sino con la gestión del anterior presidente de la Comisión de Acuerdos, yo no tengo ni una palabra que decir. No es con el Congreso, no me estoy refiriendo al Congreso. Gracias, doctora. Si hay alguna pregunta. Juan Mario País, senador. No hay aplausos. Doctora, buenas tardes. Para hacer un par de consultas. La primera tiene que ver con
Yo creo que el tema de la subrogancia del Ministerio Público es un tema para analizarlo. Tal vez podamos diferenciar las transitorias de las demás de 60 días. Y esto porque, en esencia, el fallo Uriarte tiene una calidad expansiva que también lo debe abarcar al Ministerio Público. Los defensores subrogantes tienen que pasar por un mecanismo más ágil, pero similar al del resto de los funcionarios que son magistrados del Ministerio Público, y deben contar con acuerdo del Senado. Deben contar con acuerdo del Senado. Si no, de lo contrario, están investidos de la magistratura y realmente por mecanismos que son internos del órgano de la Defensoría y no como lo requiere la Constitución y la ley. La ley, para ser defensor, tiene que tener acuerdo del Senado. Y está en la función de defensor. Así que yo creo que tal vez podamos diferenciar las transitorias de esta. Y segundo, usted tiene una herramienta, el Ministerio Público de la Defensa, que son las defensas que tiene adjuntas a la Defensoría General, que sí tienen acuerdo del Senado y que, bueno, a lo mejor va a tener que usted... Pero son muy poquitas. Bueno, pero las pocas que tiene las puede mandar a Mendoza, porque si tiene una situación de que la ley le manda que tenga que tener acuerdo y no lo tiene, va a tener que mandarlo a Mendoza. Esto, para eso está, y a lo mejor podría verificar si ampliarlas, alguna de esas, pero tiene un par de herramientas de auxilio. Es decir, no es que la institución esté imposibilitada. Creo yo que se puede establecer una excepción con los secretarios para las transitorias, y las que no son transitorias tiene que buscarse un mecanismo que se ajuste más a la letra de la norma, que respeta la autonomía y que es en muchos aspectos similar al Poder Judicial. Para ser magistrado tiene que tener el acuerdo del Senado e intervenir el Poder Ejecutivo. Son las reglas, y son reglas que fija y que emergen de la Constitución y de las leyes de la Nación. Eso era la primera de las reflexiones que quería hacer con relación a sus expresiones. ¿Me deja ¿Puedo contestar Sí, esta? sí. Le hago la otra, así yo no le tomo la palabra, doctora, nada más para que así le agilizo al presidente. Y la segunda, si hay un tema que es fundamental acá, se está legislando con plazo para los dos ministerios, para el Ministerio Público, eso incluye el fiscal y la defensa, y cómo ve su situación en función de ese plazo de 5 años que está establecido, o habiendo usted sido designada con un régimen anterior que solo tendría una limitación, que es la de los 75 años de edad. Eso es la segunda reflexión mía, y yo le dejo Gracias, senador. al presidente para que le atribuya la palabra. Gracias, senador. Adelante, doctora. Me ha dado una muy buena idea. Voy a enviar un proyecto de ley, porque recuerde usted que por la ley de violencia, la ley de víctimas, ya todos los secretarios letrados y proletrados de la institución son defensores coadyuvantes, pero no han pasado por el Senado. Pero realmente, para mí sería fantástico si son todos por concurso. Es decir, como son por concurso, yo no tengo problema. Sería fantástico que tuviera una ley por la cual, es decir, el Senado me aprobara, como van a hacer con los magistrados, creo, me aprobara una lista de subrogantes. Perfecto. Son todas personas que salen por concurso. Es más, el problema es que muchas veces hay que pedir por favor para que vayan, porque no quieren ir. Y yo, no es tan sencillo que puedo mandar. Tengo 2 nada más que podría mandar. Y no es tan sencillo, porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver, bueno, primero con la vida personal de cada uno, y con el hecho de que por otro lado son magistrados, y dice específicamente que no los puedo trasladar. Tendría que mandarlos y no podría cubrir la cantidad de vacantes que tengo. Ojalá yo tuviera me parece fantástico que me aprueben un listado donde estén todos los secretarios letrados y proletrados. Es más, solo los secretarios letrados. Con eso me alcanza y me sobra. Me parece fantástico. Pero ahora no está. O sea, no es que yo lo hago porque quiero. Y el otro tema, mire, yo creo que a mí la ley no me alcanza. De cualquier manera, como soy viejita, aunque me alcanzara, prácticamente estamos ahí, así que mucha diferencia no hay. Yo, por otra parte, no me quiero eternizar. Sí, estuve a punto, estuve evaluando renunciar, pero me quedé porque venía el desafío del sistema acusatorio. Esta es la verdad. Y eso fue lo que me hizo quedarme. Yo dediqué toda mi vida a la defensa. Yo era defensora ante la Corte cuando me nombraron por concurso, y ocupé todos los cargos de la defensa. Entonces, vino este desafío y me gustó enfrentarlo como enfrenté el tema de la flagrancia. Eso es todo. Pero, a ver, si me tengo que ir, mire, yo igual creo que la que queda vigente es la ley anterior.
porque a mí me nombraron con otra ley anterior. Si no, quizás yo no hubiera aceptado porque era la defensora ante la Corte. Entonces, ahí sí puede haber una lesión de derechos. Gracias, doctora. ¿Listo? La liberamos. Muchas gracias. Gracias a usted.